Lunes 3 de mayo, quinta semana del tiempo de Pascua. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que le proclamé y que ustedes aceptaron, y en el que están fundados, y que le está salvando, si es que conservan el evangelio que le proclamé. De lo contrario, se ha malogrado su adhesión a la fe. Porque lo primero que yo les transmití, tal como les había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica: ¿Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean a las obras, se lo aseguro, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia celebra hoy, la liturgia nos presenta a estos dos grandes héroes de la fe, Felipe y Santiago el Menor. Felipe era de Betsaida, Santiago obispo de Jerusalén. Recuerden que hijo de un familiar de la Virgen María, por eso se le llama hermano de Jesús. Significa que era primo de la Virgen y primo de Jesús. Ambos llamados por el Señor a ser apóstoles. La calidad de su fe antes de la Pascua era totalmente muy esparcida. No tenían una constancia, una claridad de quién era Jesús. Y lo demuestra el Evangelio de Juan en este capítulo que estamos leyendo hoy. Hermanos y hermanas, ¿dónde estaba la mente de Felipe? Teniendo con él al Dios con nosotros, estaba totalmente cegado. No comprendía el misterio de la santísima realidad de la relación de Jesús y el Padre. Parecería que todas las obras que Jesús hizo hasta ese momento cegaron su actitud y no pusieron la capacidad y la inteligencia para descubrir quién estaba con él y a quién representaba. Sabiendo que Jesucristo desveló el misterio del Padre ante la humanidad que esperaba al Mesías del Señor.
Pero hoy reflexionemos en torno a esta fe, la fe de la iglesia, la fe de los apóstoles, la fe que hoy debemos tener nosotros, basada no en testimonio de otros, sino en nuestro propio testimonio personal. Cada uno debe en el camino de la vida encontrarse con el Señor. Así lo decía Pablo en la segunda experiencia de hoy, cuando descubrimos que Pablo tenía convicción del evangelio que predicaba. Y ayer también lo dijo cuando en los Hechos de los Apóstoles hablaba de Jesucristo sin miedo, no importando que tenían desconfianza de él. A un nombre poderoso como el de Jesús no podemos esconderlo, hay que expresarlo. Los discípulos todos murieron martirizados, excepto Juan, el discípulo amado, y todo la paga del profeta recibieron, la muerte. Felipe hoy pide al Señor algo, para él suficiente, para entender el misterio de su amigo Jesús, de su seguidor por excelencia a la vida eterna. Mas sin embargo Jesús se muestra extraño ante lo que le pide Felipe. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué tú dices, muéstranos al Padre? Hermanos y hermanas, hoy pensemos en lo que siempre buscamos. Muchas veces andamos muy lejos de lo que Dios desea. Nuestra mente se hace fácil con la distracción y perdemos la orientación, el centro de nuestra vida espiritual, la concentración, la meditación diaria del Evangelio. La liturgia de hoy nos hace ver a estos dos grandes seguidores de Jesús, llamados apóstoles, testigos oculares de su venida, de su vida entre nosotros. Y vemos la palabra de Dios que hoy encontramos en esta fiesta de estos dos apóstoles. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, donde Pablo hace una nota de recuerdo y no trata de recordar algo insignificante. Se refiere al punto central de la fe cristiana, el Evangelio proclamado, y que aunque encuentra dificultades en todo el ambiente y en las comunidades judías donde va, Pablo siente fuerza al predicarlo y constancia, y hace que aquellos que lo escuchan también con un espíritu de libertad lo prediquen y lo vivan. Este es el hilo conductor de su proceso de fe, conversión. Sabiendo que advertir a aquellos que había formado como comunidad cristiana en Corintio deben seguir el proceso, no deben romper el proceso de su vida espiritual. Pablo, sabiendo de dónde viene, de un mundo perdido en pecado, hoy en la luz del Evangelio, cómo soltarlo, en la luz del entendimiento de la palabra de Dios, cómo dejarla a un lado. Es el tema central. Cristo murió y resucitó. Un evangelio que nunca podemos borrar de nuestra mente y memoria. Al contrario, siempre clarificar y vivir una vida de gracia y santidad. Pablo quiere orientar a esta comunidad a perseverar en torno al evangelio recibido, no malograrlo. Al contrario, proclamarlo, como dice el Salmo de hoy, no solamente con los labios, sino con la manera de vida. Y así lo dice el Salmo 18, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y es que no hay mejor lenguaje o discurso que el bien obrar de los seres humanos. Por sus obras, cada cristiano debe ser testigo, embajador de la fe que profesa, de la vida diaria que vive, un modo de vida diferente a lo que el mundo profesa y proclama. Un mundo que tenemos que hacerlo germinar el Evangelio como necesidad prioritaria. Como dice Pedro, si solo hay en él palabra de vida eterna, hay que buscar esa palabra poderosa que con una sola pronunciada en el nombre de Jesús, los milagros suceden. Obras grandes, como dice el Evangelio de hoy, hasta más grande que la que el mismo Jesús hizo en la tierra. Porque el Señor nos promete que todo lo que pidamos en su nombre lo hará, para que el Padre sea glorificado en su Hijo.
Si me piden algo, así lo dice el Evangelio ya al final de este capítulo 14 leído hoy. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y es que con Él todo lo podemos, dice Pablo. Por tanto, unamos esfuerzo para que nuestra iglesia tenga testigos fieles, que tanto falta hace en este momento histórico, frente a las adversidades, dificultades, pruebas, persecuciones, que no solamente vienen de fuera, sino de dentro, cuando hay tanta pereza, tanta experiencia de buscar otras cosas y no a Dios. El mundo está ávido de sentido, pero está buscando en lugares equivocados la realidad del sentido. Está buscando la tiniebla, y la tiniebla está llena de pecado, de maldad. Estamos divididos. Una humanidad dividida no crecerá ni producirá los frutos que Dios quiere. Una sociedad que vive permisiva en torno a los temas de la moral. Aquí y allá se escuchan los escándalos de la inmoralidad, donde el hombre, por buscar placeres, no tiene límite, no ha puesto las reglas claras de su conducta. Y si no lo hacemos, el fracaso es inminente, porque la paga del pecado no es un pergamino de reconocimiento por el bien vivir, es la muerte. Recuerden lo que Dios le advirtió a Adán y Eva: no toquen el árbol, porque el día que lo coman morirán. ¿Cuántas veces el Señor nos advierte los peligros de vivir una vida en desorden? El mismo Jesús se lo decía a los discípulos: no imiten la levadura, no contengan a la levadura de la hipocresía de los fariseos. Al contrario, busquen el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y es que la fe que Dios quiere que tengamos es una fe muy eficaz. Es una fe que ayuda al crecimiento de la fe de todos los que nos miran. La santidad nuestra hace que otros se hagan santos a través de nuestro testimonio. Y es que no podemos dejar de lado la obra del Señor por ninguna otra obra. El Señor nos invita a ser apóstoles en este tiempo, como llamó a Felipe y Santiago, aunque nos cueste la vida terrenal. Hay que proclamar un reino de paz y justicia, lejos de corrupción que tanto abunda en este momento en nuestras sociedades, no solamente a nivel político, también a nivel familiar, donde no hay una buena administración de los bienes y se despilfarra el dinero detrás de tantos placeres y no hay un ahorro sano. Al contrario, verificamos deudas donde el ser humano tiende hasta el suicidio, sentimientos heridos, donde hoy vemos tantos divorcios, atropellos y violencia contra las mujeres, y donde los niños hoy abundan huérfanos por la irresponsabilidad de no tener una buena familia, una buena pareja, en un ambiente de gracia y bendición. Hermanos y hermanas, cuánta ganancia está en la familia que ora unida. El Papa ha convocado un maratón de oración para que la pandemia se vaya. Acompañemos al Santo Padre en este motivo tan necesario, en este llamado a orar para que la humanidad tenga un rumbo claro en Cristo, para que la obra suceda. Si el Señor nos invita en este día a hacer obras más grandes que la ha hecho, es porque se puede. Agrada la frase de Santa Teresita cuando dice: Dios no pone en el corazón deseos irrealizables. Por tanto, unamos esfuerzo para que nuestro crecimiento espiritual suceda y produzca frutos, como la vid junto al sarmiento, abonado en un buen fertilizante y en buen trato de parte del viñador. Hoy el Señor quiere ser el viñador de nuestras obras para que creamos una sociedad justa, donde los valores del reino estén por encima de los atropellos y vejaciones que estamos viendo en el reino de este mundo. Escapemos, dice la palabra, de esta sociedad corrompida, de este mundo donde el pecado es aplaudido, donde el desorden es reconocido como algo bueno y donde los valores son pisoteados y donde la seriedad está puesta como algo obsoleto y la responsabilidad como algo a soltar. Hermanos y hermanas, la oración permanente para que la sociedad cambie en torno al Evangelio. Una palabra poderosa que Pablo hoy cita, diciendo que no podemos malograr el proceso de la vida espiritual. Cristo, que entregó su vida para que tengamos vida por nuestros pecados, según lo narra las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día,
hoy se aparezca un mundo y una sociedad que está perdida en la oscuridad y la tiniebla del pecado. Tú y yo somos responsables de que nuestra fe produzca fruto de gracia. Aunamos esfuerzo para que nuestra iglesia sea testigo de que se puede crecer en santidad y paz, que podemos ser forjadores de un bienestar donde quiera que estemos, que produzcamos cambio y transformación, como celebra hoy la iglesia la fiesta de estos grandes pilares de la fe. Felipe y Santiago, ambos apóstoles que tuvieron un proceso, no creyeron como al final de su vida en el proceso de su seguimiento. Hubo caída, hubo duda, hubo incertidumbre como el Evangelio nos presenta hoy. Hubo vacíos y eso todo es para llenarse, todo para arreglarse. La fe no es simplemente un vivir en estabilidad total siempre. Hay un momento dado, como le llaman los santos místicos, de noche oscura de la fe, donde queremos encontrar como Felipe algo que nos muestre a lo que desea nuestra alma, pero está cegado nuestro corazón y nuestra mente a la iluminación de Dios. Y hay que esperar, perseverar, para ver claro qué es y cuál es el plan de Dios. La vida espiritual es un proceso de perseverancia, no de rapidez, sino de resistencia. Y lo dice la palabra, el que persevera hasta el final se salvará. Ánimo, hermanos y hermanas, levanten la cabeza. Está cerca su liberación de la opresión que están viviendo, del momento oscuro en que están sufriendo, de los momentos en que se siente como muerto. Cristo es resucitado. Quiere resucitar tu alma, tu espíritu, tu mente cansada. Quiere alentarte frente a lo que estás viviendo. No importa cuántos momentos oscuros has tenido, quiebras, ruinas, momentos de divorcio, que tu salud está permanentemente en una precariedad. Confía a la palabra. Con ella se hizo lo que hoy tenemos. Y el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Grite el Evangelio de Juan. Por tanto, Él cumplió su misión de morir en una cruz, de ser sepultado, de resucitar al tercer día, de elevarse a lo más alto de la vida eterna, para morar allí con el Padre, el cual son uno. Igual que tú y yo debemos ser uno con el Padre. Y Jesús nos enseña a ser como uno con el Padre, obedeciendo hasta el límite, hasta la muerte. Ofrecer nuestra vida en este día al Señor. Poner nuestras circunstancias, todo lo que sentimos, mostrárselo a Él. En vez de pedir que nos muestre Él, mostrarle nuestra vida a Él, aunque Él tiene confianza, conciencia y todo lo necesario para arreglarnos. No perdamos tiempo. Entreguémonos nuestras vidas a Él. Entreguémosle todo nuestro ser a Él. No quedaremos desairados porque Dios quiere ayudarnos. Lo dice la palabra. Si el afligido invoca al Señor, el Señor lo escucha y lo libra de su angustia. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. El Señor que llamó a Felipe y a Santiago, hoy nos llama a seguirle sin reserva, con radical vida en total confianza a sus mandamientos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.